Buenos días, vamos a hablar el día de ahora sobre fracturas del antebrazo. Paciente de 37 años, caída en skates, fractura cerrada, deficiaria de radio y cúbito. Ha sido tratada en radio con reducción abierta, fijación interna con estabilidad absoluta y el cúbito con estabilidad relativa. Los objetivos de esta charla es considerar la anatomía del antebrazo como una articulación, la importancia en la evaluación clínica y de rayos X, revisar la clasificación de las fracturas, cómo tratar las fracturas y qué complicaciones puede presentarse. El antebrazo es un posicionador de la mano en el espacio y se estabiliza por la cabeza radio, la membrana interósea y el fibrocartílago triangular. En este video vemos la función de pronosupinación, la forma como se tensa la membrana interósea y las articulaciones que intervienen, siendo el cúbito elemento estable en la pronosupinación. ¿Cuántas articulaciones están involucradas? La articulación cúbito-humeral, la radiocapitelar, la radioulnar proximal, la radioulnar distal, la radiocarpal y la membrana interósea. Por eso que hay que considerar el antebrazo una articulación. Mecanismo de fractura, compresión axial, flexión, rotación o tramo directo. Generalmente el paciente produce una caída con la mano en extensión y crea fuerzas cizallantes entre el radio y el cúbito. Si se lesiona la membrana interósea, se produce la lesión de Székely-Presti. Patrones de fractura: ruptura de la radio cubital distal, fractura de radio, corresponde a la fractura de Galeazzi, fracturas del cúbito, lesión de la radio cubital proximal, fracturas de Monteggia, lesión de la membrana interósea. Vamos a revisarlo. Galeazzi, Monteggia, lesión de Székely-Presti. Diagnóstico es clínico y por rayos X. Aquí tenemos que evaluar diagnóstico de lesiones de partes blandas, la herida, si hay edema, si hay ampollas, el examen negrovascular completo y descartar síndrome compartimental. Paciente de 38 años, accidente de moto, politrauma. ¿Qué tenemos que evaluar en esta paciente? El protocolo de ATML, que es el conocido ABCDE. El desplazamiento de una fractura de radio cúbito produce una incongruencia de la articulación radiocubital proximal o distal. ¿Cómo se diagnostica una lesión de la radio cubital distal? Fractura de la base del celoide cúbito, separación de radio cubital en la rayos X anteroposterior, subluxación del cúbito en la radiografía lateral y mayor de 5 milímetros de acortamiento radial. Buscar el arco gótico, la resolución del arco gótico, diagnostica la ruptura de la radio cubital distal. Podemos hablar ya de las características de la fractura, la lesión de los tejidos blandos, el grado de desplazamiento, el grado de convolución, el grado de afectación articular, osteoporosis y lesiones de nervios y vasos. ¿Es necesario clasificar las fracturas? Sí es necesario. La clasificación nos permite entender la fractura y entender las fracturas importante para tratarlas. Vamos a revisar la clasificación A-O. El hueso corresponde al 2, el segmento 2. Las fracturas tipo A son de trazo simple. La A1, fractura de trazo simple del cúbito. La A2, fractura de trazo simple de radio. Y la A3, fractura de trazo simple de radio y cúbito. Las fracturas tipo B son fracturas en cuña. Las fracturas B1, fracturas de cuña del cúbito. Las fracturas B2, fracturas de cuña de radio. Y la B3, fracturas de cuña de radio y cúbito. Las fracturas más complejas serían las fracturas C, son polifragmentarias o cementarias. C1 del cúbito, C2 de radio y C3 de radio y cúbito. Las fracturas de Galeazzi, fractura de Monteggia. Entonces ya tenemos que determinar ante qué fractura estamos, qué tipo de fractura, clasificar si es simple, si hay compromiso de la radio cubital distal o proximal,
el tipo de lesión de las partes blandas, el tipo de mecanismo de acción. Y el objetivo del tratamiento es la reducción anatómica, estabilización ósea, restaurar la longitud y curvatura del cúbito radio, reducir y estabilizar las articulaciones, restaurar la alineación rotacional, reparación de las lesiones de los tejidos blandos y recuperar la función normal. Hay que considerar que el radio es un curvo y no volverlos rectos. Las fracturas deficitarias del cúbito y radio requieren la reducción anatómica y fijación estable. El gol estándar y la estabilidad absoluta. Es necesario la planificación. Cómo operar: mínima lesión de partes blandas, cuidado con los separadores y la membrana interósea, reducción delicada, extremos cuidados con el filamento de mariposa, restaurar la longitud, ejes y la curvatura de los huesos. El abordaje que utilizo es el abordaje anterior de Henry. Consejos para el tratamiento quirúrgico: comenzar con la fractura más fácil, revisar las articulaciones del codo y muñeca, ser conscientes de la rotación del radio, comprobar la función de la articulación del antebrazo después de la fijación. Estabilidad absoluta: 6 corticales por cada lado, usar tornillos interferementarios. Se podría usar placas DCP o placas bloqueadas, pero en compresión. Injerto óseo en los casos que requieran. Ejemplo de fractura de Gagliassi, fijada con placas. Otro ejemplo, y siempre hay que testar la radio cubital distal. Si existe el signo de la tecla, hay que fijarla con una aguja de Kirchner en supinación. Al cerrar, verificar la rotación, radiografías de control, nunca cerrar la fascia. Cuidado postoperatorio, evitar la inmovilización, solo se inmoviliza si hay luxación de la radio cubital distal. Son fracturas aparentemente simples, pero con una tasa alta de complicaciones. Una unión del 2 al 4%, infección del 1 al 2%, sinostosis, consolidación viciosa, síndrome compartimental y refracturas. Ejemplo de sinostosis. Conclusiones: considerar las lesiones óseas de partes blandas, tener siempre buenas placas radiográficas, incluir el codo y la muñeca, ver el mecanismo de lesión que permite entender la biomecánica y el tipo de lesión. El objetivo es recuperar la pronosupinación. Muchas gracias por su atención.